¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estados Unidos vive una de sus peores crisis de desabastecimiento de los últimos años y rollos de papel higiénico, por ejemplo, o zapatillas, juguetes electrodomésticos, automóviles, madera. La falta de productos y la evidente subida de precios está llegando ya incluso a los anaqueles de los supermercados. Y aunque aún no falta el que de forma política quiera tapar el sol con un dedo, lejos de ser alarmistas, solo hace falta ir a comprar alguno de estos productos, ir a echar gasolina o llenar nuestra canasta diaria. Esta crisis de desabastecimiento es una realidad, que además se agrava colapso evidente en los puertos del país, donde decenas de buques hacen largas líneas para poder atracar y cientos de contenedores, como ven en sus pantallas, llevan varados semanas. Porque cuando por fin es descargada la mercancía, con largas demoras por la falta de personal de carga y de descarga, faltan lugares de almacenaje y conductores para transportarla por carretera. De hecho, la necesidad de cubrir más de 90.000 puestos de camioneros vacantes en este momento y otras decenas de miles de repartidores han agravado esta crisis, que ha contribuido a su vez a un aumento de la inflación de un 5,4% en el pasado mes de septiembre. La situación de algunos puertos, como el de Long Beach o el de Los Ángeles, es tan caótica que no son solo los a veces 100 cargueros varados que llegan hasta donde nos alcanza la vista, sino el problema agravado del aumento sin precedentes de la llegada de más y más barcos. Una situación en la que Miami ha visto una clara oportunidad, porque gracias a la increíble gestión del director de Port Miami, Juan Kurila, nuestro puerto ha estado operando como otros puertos de la Florida 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que ha permitido su funcionamiento sin ningún problema, siguiendo la brillante invitación que hiciera nuestro gobernador Ron DeSantis de promocionar nuestros puertos para resolver esos problemas de congestión de cargas y de suministros que hay en otros puertos del país. Justo además, antes de estas vacaciones de Navidad, Kurila hizo el acercamiento a líneas de carga para informarles que nuestro puerto estaba listo, dispuesto para poder mover mercancías, y su trabajo con compañías de camiones y el Sindicato Internacional de Estibadores ha asegurado que hubiera suficientes trabajadores y conductores para manejar las cargas. Hoy, de forma ejemplar, nuestro puerto puede redirigir esos buques cargueros a Port Miami. Y para explicarnos el éxito de primera mano, nos acompaña en el espejo su director, Juan Kurila. Ya comenzamos. Bueno, pues como les decía, es un placer tener con nosotros en nuestro estudio a Juan Kurila, director de Port Miami, que nos puede poner un poco de luz en este complicado momento en el que nos encontramos, con esas fallas en la cadena de suministro en otros puertos del país. Señor Kurila, qué gusto acompañarle, que nos acompañe en el espejo. Muchísimas gracias, Mariana. Un gusto estar aquí con ustedes y contribuir un poquito de lo que estamos pasando hoy en día en el puerto de Miami. Vamos a empezar un poquito con la situación general del país para que usted nos ayude a entender lo que quizá nosotros somos incapaces de entender. A ver, una camisa, por ejemplo, de barrio, que se puede comprar en cualquier tienda. El algodón puede haber sido hecho en Estados Unidos, tejido y teñido en la India, los botones pueden venir de China, y eso es quizá lo que llamamos globalización, para que la gente podamos empezar a entendernos. Eso no solo representa la globalización, sino que de alguna forma también ha llevado a algunas empresas a que la falta de producción sea un factor de esta crisis en la que estamos viviendo. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, es un poco de todo. Es lo que has mencionado también, es la oferta y demanda, ¿no? Hay una demanda sin precedentes que se está viendo de toda clase de productos aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial, que es lo que está causando este tema que estamos viviendo hoy a nivel nacional y también a nivel internacional. O sea que podríamos resumir que quizá algunos de estos motivos son la demanda de transporte marítimo, que ha superado la oferta, la falta de producción, porque muchos productos vienen de Asia y algunas fábricas todavía están trabajando después de la pandemia a medio, y sobre todo también la falta de personal, que yo creo que es la gran guinda de este pastel. No, no, efectivamente, como en muchas otras industrias, hemos visto una falta de personal, hemos visto algunos horarios reducidos por la falta de personal. Entonces, eso ha creado, es parte de lo que ha creado esta congestión que se está viviendo más que todo ahora, hoy en día, en los puertos
de la costa oeste de los Estados Unidos y también en algunos puertos en la costa sur atlántico de los Estados Unidos. No me refiero a los puertos en el estado de la Florida y mucho menos aquí en el puerto de Miami, donde tenemos cupo, tenemos la capacidad y tenemos un acceso directo para que los barcos puedan venir y anclar y cargar y descargar contenedores aquí en los muelles del puerto de Miami. Y ahí tenemos que felicitarles porque esta campaña de Come to Florida, ven a Florida, preferiblemente al puerto de Miami, está comenzando a funcionar, pero para poder ponerla en marcha ha tenido que tener una gestión diferente a la que quizá han tenido otros puertos del país, donde después incluso de la invitación del presidente Biden todavía están decidiendo si trabajan las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Ustedes fueron contundentes, tuvieron visión. Bueno, efectivamente, este es un tema que lo estamos conversando ya hace muchas semanas con nuestra alcaldesa, Daniela Levin Cava, ¿no? Y también hemos sido apoyados de manera muy fuertemente por todos nuestros comisionados del condado de Miami-Dade. Como tú sabes, el puerto de Miami es un puerto del condado de Miami-Dade y nosotros estamos abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora, hay ciertas terminales que tienen unos horarios un poco diferentes, pero sin embargo tenemos también la terminal de Seaboard Marine que recibe carga 24 horas al día, 7 días a la semana, y todos los barcos que entran al puerto de Miami son atendidos a cualquier hora del día. Y eso que nosotros en Miami, obviamente no por esas cargas que vienen por puerto, sino por las cargas que vienen por carretera, hemos comenzado a ver ya ese desabastecimiento en grandes supermercados, límite en la compra de productos, anaqueles que en ciertos productos están vacíos, falta, por ejemplo, de electrodomésticos, como yo estaba diciendo. Bajo su experiencia, ¿qué se puede esperar de aquí a la Navidad, donde además el consumismo se duplica o se triplica? ¿Vamos a tener productos suficientes? Bueno, esperamos que sí, ¿no? Ahora, ahí van a haber demoras en algunos productos dependiendo de dónde están entrando esa carga, esos barcos. Sería difícil decir que no va a haber ninguna demora. Aquí uno, por ejemplo, va y compra una mesa, uno quiere recibir esa mesa, ese sofá, ¿no? O recogerlo inmediatamente o que llegue a tu casa en 2, 3, 4 semanas, que no demore 3, 4 meses. Y es lo que estamos viviendo ahora y lo que estamos tratando de sobrepasar. Y por eso que, no, bajo, otra vez, ¿no? Te menciono el liderazgo de todo el equipo del puerto, nuestra alcaldesa Daniela Levin Cava, nuestros comisionados, que todos estamos apoyando este esfuerzo de ver cómo podemos agilizar la entrada de productos aquí al país, ¿no? A través del puerto de Miami, dando otra opción a las navieras para que puedan redirigir sus barcos de la costa oeste de los Estados Unidos aquí a través del puerto de Miami. Ahora, yo creo que se estaban utilizando otros puertos quizá del país, a pesar de que Miami es un centro comercial y es un centro enorme, quizá porque tienen que atravesar ese canal de Panamá y los costos quizá eran un poquito más elevados, pero si al final tienen la garantía de que cuando lleguen las cargas a puerto no tienen que estar paralizadas, es una ventaja que compensa perfectamente, ¿no? No, efectivamente, peor es la demora de no saber cuándo vas a poder atracar tu barco en un muelle o cuándo vas a poder entrar a un puerto, de saber que tener que cruzar el canal y llegar a un puerto como Miami no te va a demorar X número de días adicionales, pero tienes la certidumbre y la constancia de que ese producto va a llegar al muelle y va a ser descargado y va a llegar a su destino final, ¿no? En X número de días y no tener la incertidumbre. Del puerto de Miami, usando nuestra conexión ferroviaria, podemos llegar a 70% de la población Wow. de Estados Unidos en menos de 4 días. Wow, eso es una auténtica ventaja. Ahora, ¿cómo se puede solucionar a grandes rasgos? Ya hemos visto lo que ha hecho por Miami, pero usted es un experto en la materia. ¿Cómo se puede solucionar ese desabastecimiento y colapso en los puertos? ¿Hay algún fallo en ese modelo, digamos, de la cadena de suministro? Porque estamos comprando, por ejemplo, productos muy baratos afuera. En los mercados internacionales, sobre todo en China. El transporte marítimo también es bastante barato, pero al mismo tiempo esto muestra una fragilidad inmensa cada vez que ocurren cosas como esta, ¿no? ¿Deberíamos empezar a apostar por la producción interna? Bueno, no, absolutamente. La producción interna sería una de las maneras más eficaces y más rápidas de poder lidiar con este tema. Y algo importante, ¿no? Para que, y creo que es bueno que toda la gente que esté involucrada lo entienda y quiera participar en esto, en la solución. La solución no solamente cae en los puertos o en las terminales de operadores de los puertos. La solución también cae en todos los negocios, los almacenes, los centros de distribución
que reciban la carga, que ellos también abran más horas, que ellos también estén abiertos para recibir la carga que llega desde los puertos 7 días a la semana y extender las horas durante el día y la noche. Claro, porque usted toca un punto muy importante. En esa cadena de fallos para llegar a esta crisis de desabastecimiento que estamos viendo, no es solamente que los barcos hagan línea para atracar en el muelle y que después se demoren quizás semanas para que encuentren personal para bajar esa carga. Es que una vez que eso ha pasado, falta almacenaje, no hay almacén suficiente para guardar esas cargas y a veces los negocios no quieren pagar esos seguros de guardar las cargas, con lo cual es medio complicado, ¿no? Exacto, ¿no? A través de los años hemos visto cómo los grandes negocios han perfeccionado lo que se llama el just-in-time inventory, que es tener inventario justo a tiempo, ¿no? Y no para reducir los costos de almacenaje, para reducir otros gastos. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que quizás eso por ahora, al menos no sea la mejor opción. Y uno de los comentarios que siempre tenemos, ¿no? que conversamos con toda la gente que quiere escuchar, es si un camionero viene al puerto a las 10 de la noche, un sábado, a recoger el producto, ¿no? El contenedor, tiene que tener a dónde llevar ese contenedor, sea un centro de almacenaje, sea una cadena de supermercados, sea una tienda, sea un centro de distribución. Entonces, ahí es cuando toda la cadena logística puede cooperar y ayudar para resolver este problema. El caso de Juan Curila, el director del puerto de Miami, de Port Miami, es un clarísimo ejemplo en contraprestación con la forma en la que se ha manejado en el resto del país. Usted trabajó con sindicatos, con compañías de camioneros, para garantizar que todos esos eslabones de la cadenita fueran cerrando. ¿Por qué no se ha hecho, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, gubernamental? Y hemos tenido que ver la decisión del presidente Biden de tratar de apresurar las cosas casi cuando ya esta crisis estaba creada. Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Es que rápidamente un puerto, un gobierno local o una autoridad portuaria reaccione a estos temas y sin ponerle culpa a nadie, ¿no? Lo que hemos visto, lo que estamos viendo en la costa oeste de Estados Es un Unidos es desastre. sin precedentes. Y yo creo que el diálogo con todos los participantes es clave, ¿no? No te voy a decir que hay una sobreabundancia de camioneros ni una sobreabundancia de personal. Hoy en día buscar personal es un poquito más difícil que en otros momentos aquí en lo que hemos vivido en historia, ¿no? Imagínense 900.000 puestos de trabajo de camioneros. O sea, ahí no estamos hablando de una mini crisis, estamos hablando de una crisis severa que ha sido producida también, aunque hay muchas personas que no quieren tampoco que se comente tan abiertamente, por esos famosos cheques de estímulo que han obligado a que la gente prefiera de repente pues no estar en la carretera tantas horas como estaban y quedarse en su casa cobrando los cheques de estímulo, además de todos esos pagos sociales por el hecho de no trabajar. Y esto es como una cadena chiquita que repercute finalmente en todo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que haya colapso en los puertos y por otro lado no haya buques suficientes para transportar las cargas? Bueno, los buques, no, a principio hubo una reducción, hablando en el mes de marzo, abril, mayo del año 2020, a raíz de la pandemia, muchos barcos fueron paralizados, ¿no? Y los llevaron a arreglar o los tuvieron en puertos. Y de ahí, bueno, empezó a suceder un atraso, ¿no? De qué rápido podrían regresar estos barcos al funcionamiento. Y yo te digo una cosa, yo creo que la demanda que empezó a surgir en el verano del año pasado, el invierno del año pasado y que seguimos viviendo hoy en día, fue algo que nadie lo esperó. Y ustedes han conseguido además, porque ¿cuáles serían, si la gente que nos esté escuchando ahora, que estén en otros estados, que tengan de repente la necesidad de mover esas cargas vía marítima, cuáles son esas ventajas que está ofreciendo específicamente Port Miami? Nosotros lo que le diríamos a los importadores, ¿no? Que están trayendo carga o a los grandes negocios que están comprando carga en el Asia o en Europa, no más que todo en el Asia, donde se está causando estas demoras, originan, mejor dicho, del Asia, que están llegando a los puertos de la costa oeste del país.
es que consideren, que hablen con sus navieras y que les indiquen, consideren los puertos en la Florida, consideren Port Miami. Aquí en Port Miami no hay un barco que esté esperando en las boyas para poder entrar a nuestros muelles. Ahora, al llegar al puerto, ese barco va a ser descargado de una manera rápida, eficiente, y de ahí es la coordinación entre la terminal de operaciones con los camioneros, con las empresas de camioneros para poder retirar ese contenedor. También hemos coordinado, hemos hablado con el servicio de aduanas aquí de Estados Unidos, Ajá. que ellos son claves en esta gestión. ¿Por qué? Porque para que un camión salga del puerto, esa carga tiene que ser inspeccionada. Claro. No es inspeccionada, pasa por una máquina que chequea en caso de que haya alguna radiación dentro del contenedor, y de ahí, si es que no lo hay, el contenedor sale. Si hay alguna señal, ese contenedor tiene que ser inspeccionado por el sistema de lo que se llama aquí Customs and Border Protection, ¿no? Ajá, justo yo le quería comentar sobre esa oficina de aduanas y de protección fronteriza de Estados Unidos, porque sé que es indispensable que, aunque el puerto trabajara, por ejemplo, 24 horas, 7 días a la semana, tenía que contar también con esa coordinación para que las cargas pudieran salir y se completara precisamente ese eslabón de la cadena. Ahora, otra pregunta que le quería hacer, que me parece que mucha de la gente que nos está viendo es interesante. ¿Cómo se maneja el Estado? Por ejemplo, ya hemos visto cómo estados como Nueva York, el estado de California, son auténticos desastres. ¿Cómo manejan los gobernadores el Estado? ¿Son un reflejo, a su juicio, de cómo se pueden manejar este tipo de situaciones caóticas? Bueno, en el caso de la Florida hay 4 diferentes organizaciones estructurales de los puertos. No todos estamos dentro del estado de la Florida, pero cada puerto de los puertos se manejan de diferentes autoridades. En el caso del puerto de Miami, nos dependemos de la alcaldesa, como dije, Daniela Levin Cava, y los comisionados del condado, y ellos escogen a un director, que es aquí su servidor. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, Muy del puerto, acertado, además, que le escogieran a usted, por cierto. bueno, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, Mariana. Pero digamos, el puerto de Jacksonville es una autoridad portuaria. En el caso de Key West, es dentro de la municipalidad de Key West, ¿no? Y yo creo que la clave es escuchar a los profesionales y dejar ejercer el tema portuario de los profesionales y apoyar, ¿no? Apoyar, como es el caso que han hecho aquí en el puerto de Miami, y también se está haciendo aquí en otros puertos a nivel del estado de la Florida. Claro, que hay que esperar de repente que, como se suele decir, la sangre llegue al río para poder reaccionar. Y todavía hay incrédulos que vienen a programas de televisión y te dicen que no, que todo está fantástico, que somos unos alarmistas, que aquí no pasa absolutamente nada. Es más, estamos ante la economía más boyante y la situación más boyante que hayamos atravesado en la historia de los Estados Unidos. Y claro, uno se asoma simplemente, como digo, a los supermercados, o se va a comprar un frigorífico, o va a echar gasolina, o se acerca al puerto y ve cómo están funcionando las cosas y se da cuenta que la realidad, desgraciadamente, es otra. Bueno, pues sabemos que en este caso parte, como conversábamos con Juan Curila, con el director del puerto, de este desabastecimiento que estamos viviendo, es que la demanda ha superado la oferta y no hay cómo. Entonces ahora uno se pone a pensar, bueno, y en esta época navideña donde todos salimos a las calles, o por ejemplo se tiene que comprar por internet en muchos casos, ¿quién nos puede asegurar esas llegadas? ¿Qué están haciendo ustedes para tratar de paliar esa situación? Bueno, nosotros aquí en el puerto seguimos diariamente, ¿no?, en comunicación con los privados, las empresas privadas que se encargan de recibir los contenedores y despachar los contenedores. Ellos mismos están abriendo más horas, están dispuestos a abrir los sábados también, y si es necesario, los domingos. Pero la clave, Marian, como mencionábamos antes, la clave es que todo el sistema esté abierto, ¿no? Para poder recibir esa carga y sacar la carga del puerto y tener dónde llevarla. Te comento que hemos visto mes tras mes, hemos visto aumentos de volúmenes aquí en el puerto de Miami. Estamos cerrando el año fiscal, que terminó el 30 de septiembre con un año récord de contenedores, superando el 1.250.000 contenedores por primera vez en la historia del puerto. Y es seguir trabajando con nuestros sindicatos, con los operadores,
con el sistema de aduanas para que procesen y agilicen esa carga día a día. Pues, señor Kurila, le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros en el día de hoy, que se siga moviendo esta nueva campaña Come to Florida para redirigir esas cargas que son incapaces de poder mantener y de manejar en otros puertos del país a través del nuestro aquí en Miami. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nuevamente no solamente se pone de manifiesto que nuestro estado tiene gente inteligente, tiene gente capaz como el señor Kurila, sino que además tenemos a la cabeza un gobernador que también la tiene sobre los hombros.